Lo que les voy a mostrar es un trabajo que nace debido a la necesidad en mi pega como psicólogo para enseñar a niños que tienen dificultades de aprendizaje. La matemática siempre fue un problema, y en ese sentido, tanto para ellos como para cualquier niño, cualquier persona, la matemática es un lenguaje difícil. Y estando trabajando con ellos, de repente aparece el ampolletazo con un material que se me ocurrió crear para facilitar el aprendizaje de las matemáticas, esencialmente para que se entendiera qué es lo que estamos haciendo cuando estamos aprendiendo matemáticas. Investigando, leyendo por ahí, vi que habían dos áreas importantes de potenciar cuando uno está enseñando inicialmente las matemáticas: la parte simbólica y la parte más espacial, más visual. La parte simbólica, que tiene que ver con lo verbal, auditivo, toda esa cosa, de símbolos, números, dígitos, y la parte espacial, que es el correlato más como de magnitud. Y haciendo ese trabajo con las niñas, apareció la necesidad de entender, por ejemplo, patrones, series de números. Era difícil entender el lenguaje de los números como el lenguaje matemático. Y de ahí nace esto. Bueno, la previa, la introducción es como mucho más larga para esto, pero yo esencialmente les quiero mostrar el material. El material que les voy a mostrar es un material primero que tiene que ver con el aprendizaje para los niños, por ejemplo, de multiplicaciones o de suma, para el aprendizaje de secuencias, para entender las secuencias de las multiplicaciones, por ejemplo. Y eso hace entender que nuestros números, que son 10, están ordenados de tal manera que todas sus secuencias, todas sus formas de contar, sus patrones de conteo, están todos imbricados en un solo mono o figura que yo le llamo el cuadrado secuenciador, que es donde están todos los conteos metidos en uno. Y ese es el famoso cuadrado secuenciador. Este cuadrado secuenciador lo que tiene básicamente son los números del 1 al 9 ordenados de tal manera que permiten identificar cualquier conteo. Si los niños aprenden estos patrones de conteo, estas formas, estas caras de los números, les va a ser mucho más fácil aprenderlos. Entonces, por ejemplo, cuando uno cuenta del 1 en 1, el primero es el 1, uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y al volver aumenta una decena, 10. 11, 12, 13, 14, simple y sencillo de entender, ¿cierto? Pero los otros conteos no son tan sencillos de entender. Por ejemplo, cuando uno cuenta de 3 en 3, uno tiene el siguiente conteo. Tiene ordenados los números de esta manera siempre y se repiten una y otra vez. 0, 3, 6, 9, y cuando bajo de piso yo voy a aumentar decena. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, y vuelvo, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. En resumen, la idea es que cada conteo tiene una forma de ordenar los números, y todos los conteos, infinitos conteos, están contenidos en este cuadrado secuenciador, que permite una mayor facilidad para aprender, por ejemplo, los procesos multiplicatorios. Antes de enseñarle la multiplicación a alguien, uno tiene que enseñarle a contar, pero no solo de uno en uno, sino que todos los conteos. Y por ejemplo, el diamante azul me tiene a los números pares, y ahí tengo los conteos también de los números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, etcétera. Si me paso al del 4, por ejemplo, voy a tener el diamante azul para contar de 4 en 4. Solo ocupo, igual que en el 2 recién, los números en azul. 0, 4, 8, y cuando salto al otro carril, aumento decena. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Estoy haciéndolo muy rápido. Cuando uno trabaja con los niños, uno les va enseñando como un cuento estas reglas, digamos, de los distintos números para contar. Y las aprenden sumamente rápido. Niños que tengo yo, por ejemplo, con necesidades educativas especiales,
con discapacidad intelectual han aprendido los conteos más rápido que el proceso que toma aprender, por ejemplo, la multiplicación. Todos los conteos están aquí contenidos. Se recomienda empezar por los números pares, porque utilizan solamente 4 números más el 0 para su conteo. Y por eso yo ocupo esta otra tablita, que es donde tengo solamente los números pares, para empezar con los más pequeñitos. Y ocupo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y la del 4, y la del 6, y la del 8 con las reglas que ya les dije. Curiosamente, cuando uno le enseña a los niños, también uno les puede enseñar que los conteos son complementarios. El del 2, 2, 4, 6, 8, es el del 8 al revés, o sea, su extremo al revés. 8, 16, 24, 32, 40. Entonces, cuando yo le enseño el conteo del 2, si después le enseño el del 8, va a ser más fácil aprender, porque simplemente es el conteo al revés. Y cuando le enseño el del 4, después le enseño el del 6, que es el conteo al revés. Y hay otras propiedades que uno empieza a descubrir cuando ve la complementariedad que hay entre los conteos. Lo mismo pasa con los otros conteos. El 1 es el conteo del 9 al revés. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Cuando los niños aprenden esos patrones de conteo, esa forma de secuenciar, después entienden que la multiplicación utiliza estos patrones. No son patrones infinitos, utilizan solamente este grupo de números, ordenados de una manera, de una forma. Esta es la cara del 1. Esta es la cara del 3. Y uno va aprendiendo patrones. Y para ellos es mucho más fácil. En el lapso de algunos meses, con niños con discapacidad intelectual que no lograban entender lo que era multiplicar, cuando entendieron lo que era contar y agrupar números, les fue mucho más fácil. Y hoy día tengo niñas multiplicando con este método. Ha sido significativo el aporte de este método. Esta es la parte simbólica. Como yo les dije, la matemática tiene por lo menos 2 partes que hay que aprender en lo que tiene que ver con las bases del razonamiento matemático, lo inicial. Lo simbólico y lo espacial por otro lado. Hay que entender que estos conteos son números, son cosas que van creciendo, que se van agrupando y van aumentando. Entonces hay que mostrarle que los números, nuestro alfabeto de base 10, el indoarábigo, o sea, el arábigo, tiene 10 elementos que se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo. Entonces tenemos que mostrarles en lo concreto también eso en términos espaciales. Y para eso yo utilizo esta tablita, que es parecida a la tabla del base 10, pero tiene una diferencia. Lo que acá tenemos, básicamente, son los números. Y es una tabla posicional también, porque esta tabla también permite entender que los números van creciendo y permite entender cómo se ordena la información posicionalmente. Entonces, por ejemplo, voy a desordenar aquí. Si yo tengo el 1, yo lo pongo ahí. Los niños van entendiendo. Si yo tengo, por ejemplo, da lo mismo el color en este momento, porque es para otro tipo de trabajo eso. Si tengo el 5, tengo 5 ahí. Y así, por ejemplo, hasta ubicar los últimos números que van en esta primera posición, que son hasta el 9. Porque nuestro alfabeto tiene 9 dígitos más el 0. Entonces, después del 9, los niños entienden que viene algo que cambia. Volvemos a empezar y volvemos a repetir. Tienen que entender eso, que se vuelve a repetir el mismo conteo. Pero el 9, después no hay un elemento 10 distinto, sino que el 10 es igual que el 1, que el primero, pero más grande. O sea, una decena. Una decena es el grupo que estaba acá, son 10 elementos pequeños de acá. Entonces ahí tengo el 10. Bajo esa misma lógica yo sigo mostrando 20, por ejemplo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y bajo esa misma lógica, como les dije recién, llegaríamos a la centena, porque tengo 9 grupos de 10 pequeñitos. Y cuando quiero llegar al 100, digamos, lo cambio nuevamente por el mismo elemento, pero más grande. Y ahí tengo 100. Entonces, así yo puedo leer los números. Los puedo leer poniendo de esta manera, en esta posición, digamos, los distintos tamaños y las distintas cantidades.
Así los niños entienden que los números son algo que va creciendo. Hay que ver el carácter de crecimiento y de movilidad que tienen los números. Entender eso. Entonces, por ejemplo, yo le muestro a un niño, por ejemplo, para que ustedes vean bien así, que este es un 100, aquí hay un 20, y aquí, por ejemplo, tengo un 3. Esto es más pequeño que esto y esto es más pequeño que esto. Se va entendiendo la lógica. 123. Y así puedo leerlo. Si yo, por ejemplo, pusiera acá, un niño diría, ah, ahí tiene 225. Perfecto. E incluso para sumar, supongamos que olvidémonos esa raya negra. Yo tengo 212 y quiero sumarle 111. Entonces, para que el niño entienda lo que está pasando cuando uno suma, lo que va a pasar es que los niños van agrupando. Estamos agrupando pequeños elementos, que son 3, son 2 decenas, y que son 2 centenas más otra centena. Y logran ver la movilidad de los números que queda en 323. Hacen un proceso sumativo no utilizando recursos verbales, la memoria, sino que utilizando recursos visuales y espaciales, entendiendo el carácter espacial de los números. Entonces, con este material lo que yo quiero es que los niños aprendan el sentido del lenguaje matemático, este doble sentido del lenguaje matemático, esta parte simbólica, que de alguna manera lo vamos aprendiendo, estas caras de los números, con esta tabla secuenciadora, con este cuadrado secuenciador o molino secuenciador, y por otro lado el correlato más espacial de los números, que tiene que ver al final con las fichas y el tablero. Entonces, cuando uno va trabajando ambos aspectos, por ejemplo, de pequeñas sumas, después de pequeñas restas, de pequeñas multiplicaciones, y así va avanzando, de alguna forma uno va entendiendo y va aprendiendo psicológicamente, cognitivamente, lo que son, digamos, los procesos implicados en las matemáticas iniciales. Esto personalmente a mí me ha permitido, digamos, tener un plus en mi trabajo, y por otro lado me ha permitido, por ejemplo, trabajar con mi hija que está detrás de la cámara y que me está ayudando, y le ha permitido a ella entender fácilmente lo que son los números. Es un pequeño invento, que ya tiene derechos de autor, que me ha permitido de alguna forma ayudar a los pequeños en el aprendizaje de las matemáticas. Es una idea simple, pero potente, que ojalá a ustedes también les guste. Pruébenla, se van a sorprender de los resultados. Chao.